Muy buenos días, señores agricultores. Nuevamente aquí con ustedes en el segmento de Hablemos de Agricultura. En esta oportunidad continuaremos hablando sobre las podas en los árboles frutales. Vamos a hablar de la poda en forma de copa de vino. En este tipo de poda se sigue un patrón similar al que tiene una copa de vino. La base de la copa serían las raíces. El tallo de la copa es el tallo principal de la planta y el cáliz sería formado por las ramas principales de la planta. En este caso se corta el tallo principal y se dejan únicamente las ramas principales y secundarias, que son las que van a dar la forma de copa de vino, tal como se ve ahí en el dibujo. Lo que se busca con este tipo de poda es que entre mucha claridad al interior de la copa. Tal como vemos ahí en esta copa de vino, prácticamente hay un vacío en la parte superior por donde entraría la luz del sol y iluminaría todo el interior de la copa, o de la copa del árbol, o en este caso la copa que está ahí. Realmente la poda en forma de copa de vino se usa mucho con los árboles deciduos, o sea, todos aquellos que botan las hojas en las épocas frías, tales como el durazno, la ciruela, manzana, pera. Como les vuelvo a repetir, en este tipo de poda se corta el tallo principal y se dejan 3 o 4 ramas principales, pero que deben quedar simétricamente distribuidas alrededor del tallo. El objetivo es que permita la entrada de luz al interior de la copa. Y como les decía en la anterior charla, la luz del sol va a estimular el crecimiento de nuevas yemas frutales y al mismo tiempo va a permitir que muchas hojas que estaban en la sombra puedan tener actividad fotosintética y por consiguiente tengan un mayor alimento a su disposición y puedan soportar una mayor carga de frutas. Aquí tenemos un clásico ejemplo de una poda en forma de copa de vino. Este caso es un árbol de melocotón en el cual podemos ver cómo todo el interior de la copa está bien iluminada por los rayos del sol. Por consiguiente, hay una muy buena floración. Aquí tenemos también otro ejemplo de poda en forma de copa de vino. Este es un árbol de pera y vemos también que la forma de la copa tiende a ser igual que una copa de vino o de un vaso, y vemos la carga de frutas que tiene. Como les decía, se elimina el tallo principal, que crece en forma vertical hasta cierta altura, y luego se dejan ramas principales alrededor del mismo, 3 o 4 ramas principales, las cuales van a tener también entre 3 y 4 ramas secundarias, tal como está el dibujo ahí en la presentación. Las ramas secundarias no deben crecer en forma vertical, sino que en forma horizontal. Esto con el objetivo de que produzcan más fruta. Para que todas las ramas que están dentro de la copa del árbol cumplan bien su función, se deben eliminar todas aquellas ramas que tienden a enmarañar la copa del árbol y dificultan el paso de la luz. Todas deben eliminarse. Otro tipo de poda que se hace en frutales es el llamado en forma de pirámide escalonada. En este caso lo que se busca es formar los árboles en forma de pirámide, o bien que se asemeja mucho a un arbolito de Navidad. Al árbol se le dejan 3 o 4
estratos de ramas, los cuales están separados alrededor de 50 o 60 centímetros. Eso va a depender del tamaño que se le quiere dar al árbol. Las ramas, el estrato inferior debe tener ramas más largas. El segundo estrato debe tener ramas largas, pero no tan largas como el inferior, y así sucesivamente, de tal forma que tenga una forma de pirámide. Entonces, aquí tenemos una fotografía de una plantación de perales que han seguido la forma de árbol de Navidad o de pirámide escalonada. Como le digo, entre cada estrato de ramas debe haber entre más o menos 60 y 70 centímetros. Cada sustrato de ramas se recomienda que tengan por lo menos de 3 a 4 ramas principales. Y como les decía, este tipo de poda se utiliza mucho en árboles perales. Aquí tenemos otros ejemplos de poda en árboles siguiendo la forma de pirámide escalonada. Luego que se le ha hecho la poda de formación y ya viene la época de fructificación, se debe hacer poda de fructificación. Los objetivos de hacer poda de fructificación son los siguientes: mejorar la distribución de los frutos dentro de la copa de la planta, evitar que haya un exceso de yemas florales en un árbol, debido a que el exceso de yemas florales da lugar a un exceso de formación de frutos, los cuales el árbol al final no puede mantener, y da como resultado que muchos se caigan prematuramente, y al final el árbol queda agotado y trae como consecuencia que un año produzca bien y el año siguiente entre en una especie de dormancia y produzca poco. Con esto se busca evitar la alternabilidad de los años buenos con años malos. Se busca que siempre, cada año, haya una buena producción, no en exceso, pero buena, y con ello también se logra prolongar la vida útil de los árboles, debido a que no se agotan produciendo frutos en exceso. O sea que debe haber un equilibrio entre las plantas, entre las ramas frutales y las ramas que producen hojas. La poda de fructificación se debe practicar ya cuando los árboles están en producción, y como les decía anteriormente, se busca con ellas que los árboles mantengan el ritmo de producción todos los años. Esta poda debe hacerse inmediatamente después de que ya la cosecha ha terminado. En ella se eliminan todas las ramas viejas y todas aquellas que no tienen potencial de producción, y se dejan las ramas jóvenes, que son las que van a producir frutos de calidad. Se eliminan todas aquellas ramas que tiendan a formar enmarañamiento dentro de la copa de los árboles, pues producen sombra y afectan la fotosíntesis que debe llevarse a cabo en todas las hojas de la copa del árbol. Se deben eliminar los chupones, que son retoños que crecen en forma horizontal. Se les llama chupones debido a que solo absorben la savia de los árboles y no producen nada. Por lo general crecen en la parte superior de las ramas, aunque también crecen en la parte inferior del tronco de los árboles. Estos chupones privan a las ramas buenas de savia, con lo cual hacen que los frutos que van a producir las ramas buenas sean más pequeños, o bien no tengan suficiente
savia para sobrevivir y muchas veces se caen. Por esta razón hay que eliminarlos. Aquí tenemos en las fotografías unos ejemplos clásicos de chupones que crecen en la izquierda, chupones que crecen en las partes superiores de las ramas, son los que crecen en forma vertical. Como les digo, estos no producen nada. Y abajo tenemos, en la foto de la derecha, tenemos un par de chupones que han nacido del tallo principal, pero que también han tomado un crecimiento vertical y no van a producir nada, más que todo van a ser un estorbo y van a producir enmarañamiento dentro de la copa de este árbol. Por consiguiente, deben ser eliminados, tal como está ahí la mano del técnico señalando dónde deben ser cortados. Y por último, tenemos la poda de rejuvenecimiento. Este realmente es una poda severa. Se usa para reactivar árboles que ya están viejos y que ya no producen mucho. Árboles que crecieron demasiado y que dan sombra a los árboles vecinos, con lo cual afectan su fotosíntesis y por consiguiente su producción, y que cuesta mucho cosechar porque si son muy grandes dan muchos problemas. Entonces lo mejor es darles una poda severa o de rejuvenecimiento. Y también se aprovecha para todos aquellos árboles los cuales no se les dio poda de formación cuando eran jóvenes y crecieron a su manera y por lo general y por término medio producen poco. Entonces se aprovecha para darles una poda de rejuvenecimiento y a las nuevas ramas que van a producir ya darles una poda de formación. Acá tenemos unos dibujos. En la parte superior vemos un árbol ya adulto que ha crecido mucho, entonces, y que ya produce poco, entonces se va a rejuvenecer. Se le quita la mayor parte de la copa, dejando 3 o 4 ramas principales que también se les recortan las puntas, y a partir de ahí se esperan los 2 retoños con los cuales se van a ir dando una poda de formación para que este árbol vuelva a ser productivo y produzca mejor posiblemente de lo que era anteriormente. Bueno, señores, muchas gracias por su atención y estaremos con ustedes en el próximo tema, en nuestra próxima charla. Muchas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.